Bueno, vos decinos que... Ya está grabando. Muy bien. Bueno, buenas noches de nuevo, no sé, bueno, está Julio y estamos nosotras, pero va a quedar grabadito, así que bueno, vamos a ir charlando un poquito con Julio. En primer lugar, vamos a agradecer por estar en este día, porque es complicado para todos, así que Julio, gracias, y a las chicas que nos reciben. Vamos a comenzar. ¿Nos volvemos a presentar? Vamos a presentar. Vamos a hacer revés. Bueno, mi nombre es Jorge Barbini, soy vocal del Consejo de Laicos. Y bueno, hemos convocado en esta oportunidad para dar una charla introductoria de conversación en el espíritu. Bien, yo soy Sandra González, también vocal del Consejo de Laicos. Bueno, la verdad que es un honor compartir acá en el IACS y poder compartir esto que tanto bien nos hace, ¿no? Que es conversar en el espíritu. Comenzamos con una oración. Vamos a ver. ¿Querés manejarlo vos, Martita? Ahí, vamos a hacer esta oración. Mejor, pero sí. Ponela que sí. Está en la misma se ve mejor. Ahí. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por caminos oscuros. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Eso te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les comentábamos que el tema de hoy es la conversación en el espíritu. Y la idea era hacer un poquito de interacción entre los asistentes y nosotros. Así que, Julio, te va a tocar a vos. ¿Qué te parece? ¿Qué es conversar en el espíritu? Mira, a ver, esta conversación con el espíritu a veces tiene diferentes momentos y formas, depende de cómo estamos en el momento y en el tiempo. No es lo mismo, a ver, yo soy acólito instituido, digamos, tiene que tomar mi función dentro de lo que es la misa, y los sábados, por ejemplo, yo hago exposición del Santísimo por 1 hora antes de la misa. Ese tiempo para mí me permite estar enteramente con el Espíritu, en un diálogo profundo, porque da el momento, da el tiempo, pero también, digamos, por mi formación, nosotros con mi esposa estuvimos ahí, no dando charlas, pero sí en el centro de exalumnos del IAC. En aquellas épocas, te hablo más o menos del 2000, era Belki, ¿no? Hicimos varias convivencias en las hermanas adoratrices, allá en la Ruta 1. Sí, hicimos varias, digamos, de comidas ahí, me acuerdo, asado, después hicimos arroz con pollo, invitamos a todos los que eran alumnos,
y exalumnos a compartir. Charlas así de este tipo no, porque bueno, no se dio. Bien, Ujú. entonces Bien. yo, para digamos, como cualquier persona de la iglesia, rezo el oficio, la liturgia de las horas, tengo numeración personal, digamos, tengo todo un entrenamiento diario en este encuentro con el Espíritu. A veces fecundo, a veces medio ahí entre el trajín de la vida, digamos, el correteo que hacemos, más menos. Pero lo importante es esto, estar abierto al encuentro con la resucitada, digamos, a la gracia y a lo que es el Espíritu, que es lo que la gente, hoy estamos todos, que uno lo ve en la calle, ¿no? La boca seca, el discernimiento medio empobrecido, porque el Espíritu pide a grito entre nuestro corazón y nosotros tenemos el corazón. Celular, problemas, trabajo, dinero, montones de cosas que nos van ahogando. Pero bueno, eso es lo que yo humildemente pienso de la interacción del Espíritu. Dale, gracias, Julio. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Te comentábamos, bueno, el tema de hoy es la conversación en el espíritu. Entonces, si tenés alguna idea, si escuchaste alguna vez esto de conversar en el espíritu. Sí. Te digo, mira, por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajo en la Universidad Católica, una vez al mes hacemos un encuentro a solas con el espíritu. Vos te anotás y tenemos 15 minutos y estamos a solas con el encuentro con el Señor. Y bueno, cada uno va 15 minutos y nos vamos turnando. Y la verdad que cuando te concentras y estás ahí, se te va el mundo, te quedas solas ahí con él, y con el espíritu y pensás en muchas cosas. Y se te van los minutos y no te das cuenta que estás ahí. Y a veces durante el día también lo pienso, o me levanto, o durante el día, ¿no? Más cuando uno pasa por una enfermedad que va agradeciendo el día a día, cuando te levantás, cuando abrís los ojos, y agradeces a Dios. El poder levantarte, el poder ir a trabajar, el poder abrazar a alguien, el poder darle ánimo a otra persona también. Y también invitarlo a la iglesia, a que vaya, a estar con Dios, que no pierda la fe, porque muchas veces también vos hablas y te dicen, no, porque me pasa esto, y vos le decís, pero yo también, no te creas que yo no sufro, pero, y te dicen, pero vos todos los días te pasa esto y esto, ¿y por qué vas a misa? ¿Y por qué das catequesis? Si vos estás enferma y Dios no te ayuda con tu enfermedad. No, no es así tampoco. Bien. Siempre dar la palabra de aliento y con el Espíritu siempre con Él. Bien, gracias, Graciela. La verdad que los dos nos enriquecieron mucho y nos ilustraron de la oración, ¿no? De la oración. Nosotros hoy queremos proponerle otra cosa. La conversación en el espíritu es una dinámica de escucha atenta de otra persona.
Siempre, por supuesto, con el gran protagonista que es el Espíritu Santo. Ahora sí. Y ahí pueden ver, ¿se ve bien el power? ¿Se le está presentando? Sí. Ajá. Bien. La conversación en el espíritu es una práctica de discernimiento comunitario surgida de la tradición espiritual de la Iglesia. Para escuchar y discernir juntos la voz del Espíritu Santo en la propia vida y en el mundo. Esta dinámica requiere mucha confianza, escuchar atentamente, sin juicios, y donde las personas compartimos experiencias personales de oración y ese movimiento interior que va suscitando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos descubrir lo que Dios quiere en el grupo, en la comunidad. Y se busca identificar así las convergencias y la llamada de Dios a partir de lo que Dios ha suscitado en cada uno. Un poco en qué consiste esta canalización espiritual, un poco en lo que decía Sandra recién, en la búsqueda de Dios, donde los participantes escuchan y disciernen juntos lo que Dios nos está diciendo. Un ambiente de confianza, donde uno se puede expresar con autenticidad y sin temor a ser juzgado. Escucha atenta y sin prejuicio, dice, nos propone escuchar a los demás con oídos frescos y una mente curiosa, para captar el mensaje de lo que nos está diciendo el Espíritu y profundizar en la vida interior, buscando comprender, actuar lo que el Espíritu hace en cada uno. El método sinodal es una experiencia espiritual en la que el hablar y el escuchar buscan que el Espíritu Santo sea el verdadero protagonista. Este método constituye una experiencia espiritual, personal, comunitaria y eclesial que requiere, por tanto, un trabajo individual de cada uno en su interior. En estos momentos de nuestra sociedad, también en la iglesia, ¿cuánto bien nos haría una mayor dosis de conversación, ¿no? Escuchar, hablar, pero escuchar al otro. Indudablemente, esta dinámica está orientada, lo que quiere, lo que pretende, es la comunión. Nosotros venimos a ser puentes, es decir, ¿no? Caminos de comunión, de renovación de la misión. Es fundamental, decíamos, el escuchar, es una escucha abierta que permite que el espíritu nos mueva, nos cambie. Tanto Graciela como Julio hoy hablaban de esa interioridad, de ese ponerse en escucha del espíritu, ¿no? Y nosotros también les proponemos eso como grupo, escuchar al espíritu en el otro. Cuando de verdad nos escuchamos entre nosotros, nos enriquecemos y vamos a profundizar ese espíritu de comunión. Ya el Papa Francisco nos proponía caminar juntos como hermanos y hermanas, escuchando al Espíritu Santo. Este método de conversación espiritual nos permite pasar del yo al nosotros, sin perder de vista el yo. Nuestra individualidad no va a perder, nuestra dimensión personal no va a perder identidad, sino que la va a reconocer y la va a profundizar en ese nosotros, en ese intercambio, en ese escuchar al otro y ser comunión. En este camino solo es posible si buscamos vaciarnos de nosotros mismos y abrirnos a lo que el grupo y el otro tiene para decir. Es escuchar. Fundamentalmente la conversación en el espíritu es escuchar. ¿Pasa? Sí. La conversación en el espíritu tiene como una historia, ¿sí?
En la Biblia hay muchos momentos donde hace referencia a esta conversación. Por ejemplo, con los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús. Si ustedes recuerdan el pasaje ese que tan bellamente nos relata Lucas, cómo los discípulos van escuchando la noción del Espíritu a medida que lo escuchan a Jesús. Y cómo ellos después van diciendo, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando lo escuchamos y cuando lo vimos partir el pan? Es eso, es ese suscitar ese movimiento interior y abrirnos a ese movimiento interior del Espíritu. El Papa Francisco también nos recuerda que la Iglesia es esencialmente sinodal. Por eso necesita un estilo propio de discernimiento. El discernimiento es personal, como el que ustedes manifestaron hoy. Están 15 minutos con un discernimiento personal, pero también puede ser comunitario. Ese discernimiento comunitario es la esencia de la conversación en el Espíritu. Esta conversación en el Espíritu no se trata de que cada miembro traiga sus ideas, sus intereses, sus teorías, sus planes personales o grupales. Tampoco se trata de establecer alianzas o estrategias para configurar mayorías. La conversación espiritual se busca que cada persona escuche al Espíritu en la oración y comparta sus movimientos interiores. Son dos términos que son muy recurrentes en la conversación espiritual, que es discernimiento y escucha, ¿sí? Y según la práctica de discernimiento y escucha mutua, que busca la guía del Espíritu Santo en la comunidad para tomar decisiones y actuar con visión de fe. Está originada en la espiritualidad ignaciana. Este método se basa en compartir experiencias, emociones y sentimientos, no solo ideas, con el objetivo de escuchar las voces de todos y permitir que el Espíritu Santo hable a través de las personas. ¿Falta una? San Ignacio, la sinodalidad. Bueno, Jorge hablaba del camino sinodal que nos proponía el Papa Francisco, que nos propuso. Y a nivel global, si se quiere, se fue implementando esta práctica. Y nosotros acá en la arquidiócesis también. ¿Recuerdan cuando comenzamos también nosotros el camino sinodal en el 2021? Empezamos de a poquito y primero el equipo sinodal y lo trasladó a los distintos equipos pastorales, primero reuniones pequeñas y después se fue haciendo más extensivo a todos los equipos arquidiocesanos, reuniones arquidiocesanas. Hoy en día, en todos los encuentros arquidiocesanos, tenemos este tipo de prácticas de conversación en el Espíritu. Es una muy linda experiencia, porque nos enriquece mucho. ¿Cuáles son las características clave de la conversación en el Espíritu? Primero, una escucha atenta, profunda, es enfocarnos en escuchar al otro, sus palabras, pero también sus gestos y su dimensión espiritual. Es una escucha paciente. Para escucharlo vamos a vaciarnos de nosotros mismos. En búsqueda de la verdad en lo que el otro dice. La palabra es personal, es libre, es verdadera, es valiente, surge de la experiencia, de la reflexión, de la oración. Ya vamos a ver cuál es el método que utilizamos. Necesita de una presencia activa y una atención plena. No es estar en un grupo y que los demás hablen y yo estoy con mi cabeza pensando en lo que tengo que hacer mañana sábado. No. Es escuchar atentamente al hermano que está hablando, que está exponiendo, que está suscitando y poniendo en palabras lo que el Espíritu le está suscitando en su corazón. Esto es una posibilidad de escucha de
de nuevas voces que a veces quedaban calladas, quedaban marginadas. Hoy la Iglesia nos propone este método para poder escucharnos a todos. Y recién cuando Jorge nos hablaba del camino sinodal, ustedes recordarán que todos participamos de esas encuestas, de esas preguntas que finalmente llevaron al documento que en octubre, ya hace un año, que en octubre del año pasado los obispos redactaron del sínodo. Pero todos aportamos nuestro granito de arena, nuestras voces fueron escuchadas. Ese es el camino que vamos haciendo. Y por supuesto, como dijimos desde el comienzo, el lugar preponderante es el del Espíritu Santo, que nos lleva al espíritu de comunión, promueve la comunidad y nos abre caminos para una nueva misión. ¿Cómo el método? Explicación del método. Pues yo me gustaría primero decirles que la conversación espiritual se trata, no sé si precisamente del análisis de un texto o un documento de la Iglesia. Se lee el texto o un documento de la Iglesia, ¿sí? Y después se reflexiona sobre el mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a explicar ahora es cómo es esa reflexión que vamos a hacer, ¿sí? Tiene una manera muy particular de desarrollar ese análisis del texto, ¿sí? Se centra en la calidad y la capacidad de la escucha, volvemos al término escucha, ¿no? Así como la calidad de las palabras pronunciadas. Y se significa prestar la atención a los movimientos espirituales en uno mismo y en la otra persona durante la conversación. O sea, a medida que el texto transcurre, por ejemplo, en este caso, las charlas que nos antecedieron fueron transcurriendo, a ustedes determinadas cosas le hicieron ruido en el corazón, ¿sí? De eso hablamos con la escucha atenta. Dice, es un enfoque que toma en serio lo que ocurre en el corazón de los que conversan. Hay dos actitudes necesarias fundamentales en el proceso: escuchar activamente y hablar desde el corazón. La conversación espiritual se centra en la persona a la que escuchamos, en nosotros mismos y en lo que experimentamos a nivel espiritual. La pregunta fundamental es, ¿qué está pasando en la otra persona y en mí? ¿Y cómo está actuando el Señor al respecto? Pues resumiendo yo escucho lo que me dice el Señor en un principio y después voy a escuchar lo que le dijo a la otra persona que está conmigo. Jorge nos hablaba de dos aspectos, la escucha activa y hablar desde el corazón. Vamos a ver ahora la escucha activa. ¿Qué significa? Es comprender a los demás tal cual son. No solo escuchamos lo que la otra persona dice, sino, hoy lo dijimos, lo que quiere decir, lo que va experimentando. Escucha activa es prestar atención bien profundamente al otro, prestando atención también a sus gestos, si está cómodo, si está, y su espiritualidad también. Y como les decíamos, no nos centramos en nosotros. No estamos con nuestra agendita pensando en lo que tenemos que hacer, ni siquiera preparando una respuesta, porque esto no es responder, es escuchar al otro, dejando que el Espíritu nos hable a través de esa persona, acogiéndola sin prejuicios, libremente, porque todo lo que esa persona está hablando a mí me va a enriquecer. Por eso necesitamos mucha humildad, apertura, paciencia, involucrarnos en este camino. El otro aspecto es hablar desde el corazón, ¿sí? Esto significa expresar con sinceridad la propia experiencia, los sentimientos y los pensamientos. Implica hablar de la propia experiencia y de lo que uno piensa y siente de verdad. No nos responsabilizamos no solo de lo que decimos, sino también de lo que sentimos.
no culpando a los demás de lo que sentimos. Es propio, ¿no es cierto? Compartimos la verdad tal y como la vemos y la vivimos, pero no la imponemos, no tratamos de imponerla al otro. O sea, por eso hablamos del carácter sinodal de la conversación. Yo doy mi opinión, escucho, doy mi opinión cuando me toca hablar, escucho y no juzgo, ¿sí? Por eso cuando cada cual va a hablar desde el corazón. Es hablar del corazón, es ofrecerle al otro lo que a mí me dejó el texto, o me dejó la charla, o me dejó la conversación, o me dejó el tema del cual estamos hablando, ¿sí? Sin un hábito de discernimiento y conocimiento de uno mismo y de cómo Dios está presente en la propia vida, no se puede escuchar ni hablar activamente desde el corazón. Y en resumen, podemos determinar algunas actitudes necesarias para implementar en este camino. Escuchar activa y atentamente, escuchar a los demás sin juzgarlos, prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono en el que habla, los sentimientos del que habla. Evitar la tentación, deseamos de utilizar ese tiempo para preparar la respuesta. ¿Qué le voy a contestar? No, es escuchar. Hablar con intención de compartir, expresar mis experiencias, los pensamientos, los sentimientos, siempre con mucha claridad. Escuchar activamente con los oídos, pero fundamentalmente con el corazón, teniendo en cuenta los pensamientos y los sentimientos. Y controlar, por supuesto, la tentación de centrarme en mí. No, acá somos nosotros. ¿Cómo llevamos a cabo Este procedimiento, o sea, como dijimos antes, se basa en un texto o una charla anterior, ¿no es cierto? Entonces, antes de llegar, los participantes necesitan un tiempo de oración y reflexión personal sobre ese texto, sobre esa charla o sobre el tema que se esté en cuestión, ¿sí? Sí, hay que hacer un discernimiento personal. Tomarse un tiempo para la oración previa y después ese tiempo de discernimiento. Por lo general se proporciona información de fondo, que son, por ejemplo, en este caso, las charlas que fueron anteriores a nosotros, ¿sí? Así como algunos puntos y preguntas para la oración. Se van a dar un par de preguntas que son de disparadores para profundizar esa conversación. Lo ideal, formalmente, lo ideal es que cada grupo no esté formado por más de 6 o 8 personas. Los grupos grandes generalmente se diluye mucho el tema de la espiritualidad, porque se hace demasiado complicado. Se nombra un moderador para la reunión y este da la bienvenida a todos los participantes. Se hace una oración de apertura. El moderador puede explicar brevemente qué es todo lo que nosotros estamos explicando y indica cómo se sigue a continuación. Por lo general también se solicita la ayuda de alguno que se ofrezca como secretario para ir anotando todas las cosas, todo lo que nos diga el espíritu a cada uno para después hacer una puesta en común. Bien. Luego de esa parte de preparación, vamos a la primera ronda. Cada uno va a tener un tiempito para poder hablar. Todos vamos a hablar. Desde la propia experiencia, como decía Jorge, desde esa oración previa que hicimos, desde ese discernimiento, desde ese masticar, sea el texto, sea lo que tengamos que tratar. Porque, por ejemplo, no solo se trata de hablar o tratar un tema de un texto, sino por ahí sería oportuno que nuestras comunidades parroquiales, los consejos parroquiales o los movimientos, también tengamos este espacio para en las reuniones organizativas
o donde tengamos que deliberar, donde tengamos que discernir las actividades. Entonces, se nos propone eso, lo tratamos en oración primero, lo ponemos en oración, lo pasamos por el corazón y en esa primera ronda de escucha todos hablamos. Cada uno habla y el otro no interrumpe. Luego pasamos a la segunda ronda. Sí, nuestra experiencia nos indica que lo más difícil de todo esto de la conversación espiritual es no hacer el juicio de valor. Por ejemplo, cuando está hablando uno, el otro que escucha dice sí, así es o no es. En realidad uno no debería hacer ni sí, ni no, ni nada. Debería ser silencio total, solo escucha. ¿Sí? Escucha con el corazón, por supuesto. Después de eso viene una segunda ronda. O sea, se hace la exposición de cada uno, cada uno toma nota de lo que dice el otro mentalmente, y después pasamos a la segunda ronda. La segunda ronda volvemos a hacer una oración, pensamos y discernimos sobre lo que dijo el compañero o el que está con nosotros en esta conversación, ¿sí? Y lo que hacemos es reflexionar sobre eso, discernir sobre lo que dijo el compañero. ¿Sí? Cada uno va a tomar la palabra nuevamente como la primera vez, pero no para reaccionar y contrarrestar lo que se ha escuchado. A mí me gusta decir siempre en esto que tomo lo que me hizo ruido. ¿Sí? Si alguno dijo algo que no me hizo ruido o que no piensa como yo, aplico el carácter sinodal. O sea, es lo que él piensa y es lo de él. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo voy no trato de refutar lo que dice el compañero, sino respeto sinodalmente su opinión. Sino para expresar lo que durante la escucha se ha conmovido profundamente y por lo que se siente interpelado con más fuerza. Del mismo modo, dice, cuando seamos más capaces los participantes de prestar atención a lo que dice el espíritu, porque en realidad, en este carácter sinodal, cuando está hablando mi compañero, si yo tengo una buena oración, el que está hablando es el espíritu en él, ¿cierto? Más crecerá un sentimiento compartido y abierto a la misión. El tercer paso, siguiendo en este clima de oración y bajo la guía del Espíritu, vamos a identificar esos puntos clave que surgieron de la escucha. Indudablemente, cuando vamos hablando, cada uno hace la primera exposición, luego todos nos escuchamos, luego cada uno expresa lo que le resonó de lo que alguien dijo, todos hablamos y todos escuchamos. En este tercer paso, indudablemente, algo hay en común, siempre, porque para eso es el espíritu y está trabajando, nos está moviendo hacia la comunión. Entonces, estos puntos clave que nos van a identificar y que hablan del consenso, tenemos que trabajarlos y ponerlos en común. Entonces vamos a decir, bueno, esto surgió, esto nos resonó a varios, pero también, como decíamos, es tener en cuenta aquellos puntos que quedaron relegados no porque no se hayan dicho, sino porque, bueno, no surgen en común, ¿no es cierto? Son los que diríamos la minoría, pero lo vamos a tener en cuenta. Es decir, no es hacer un informe y decir, surge esta decisión, la tomamos, no. Vamos a trabajar los puntos que surgieron como comunes y también vamos a poner en relieve eso que está en minoría, digamos, ¿no?
porque para eso nos invita el Espíritu a trabajar. Es respetar las distintas miradas, que todas las miradas sobre el mismo tema estén sobre la mesa. Así todos podemos ver lo que piensa o dice el otro. No siempre, a veces en la mirada del otro, uno se da cuenta de muchas cosas que no la tenía en cuenta. Este proceso va a culminar con una oración de alabanza a Dios. Como nos dice Evangelio Gaudium, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliaremos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. En este camino, indudablemente, si reconocemos a Dios en el hermano, cuánto nos enriquecemos, cuánto nos enriquecemos. Esto es lo ideal, este es el camino ideal, este es el plan ideal de una conversación en el espíritu. Indudablemente a veces es necesario adaptarlo a las realidades del grupo, pero los pasos hay que cumplirlos. La conversación en el espíritu entonces puede describirse como una oración compartida con vistas al discernimiento en común. Para ello, los participantes nos preparamos en reflexión, en oración. Nos regalamos mutuamente el tiempo, la meditación, alimentada por la oración. Es decir, no se trata, como dijimos, de una expresión improvisada, de una palabra improvisada. Y para eso es necesario formarnos en este método. Para eso nos invita la Iglesia. En general, la Iglesia, el Papa Francisco nos ha insistido mucho, lo sigue haciendo el Papa León, y acá en Santa Fe también. Así que nosotros los invitamos para que nos formemos todos juntos en este camino. Iglesia en salida. Tenemos que ser iglesia en salida. Y yo les decía al principio, ¿cuánta falta nos hace como sociedad? No solo como iglesia, como sociedad, implementar estos métodos de escucha. La gente necesita que escuchemos, la sociedad necesita que escuchemos y no solo que hablemos. Entonces, el diálogo necesita dos, si no, es ¿cómo se llama cuando? Un monólogo. Entonces, y nuestro país también necesita mucho de esta conversación en el espíritu. Así que los invitamos a formarnos y la formación viene por la práctica. Los invitamos a practicar la conversación en el espíritu. Ahora vamos a hacer una conversación en el espíritu, vamos a practicar una. Nosotros ahí en el grupo le habían puesto 2 preguntas, que son lo que habíamos hablado hoy, de las preguntas disparadoras. Las preguntas tienen que ver con las charlas anteriores. ¿Sí? He podido discernir en oración cuál es el lugar donde el Señor me llama a pastorear. Esa fue la charla del liderazgo. ¿Se acuerdan cuando vimos liderazgo y la segunda charla que fue estrategias? Y la segunda pregunta es, ¿qué herramientas y estrategias necesito utilizar para poder llevar a cabo esa misión? Lo que es un pequeño resumen de la segunda, para que más o menos recuerden. Hablaba de herramientas pastorales, ¿sí? Dice que el Papa Francisco ha propuesto varias herramientas pastorales enfocadas en la misericordia, la inclusión y la cercanía a las personas, especialmente a las más vulnerables. Estas herramientas no implican cambios doctrinales, sino un cambio de actitud y enfoque en la pastoral de la Iglesia, que tiene que ver con esto que hablábamos hoy de la sinodalidad. Dice misericordia, algunas de las herramientas pastorales eran misericordia y acogida. El Papa Francisco enfatiza la importancia de la misericordia como una actitud central de la Iglesia, invitando a acoger a todos,
sin importar su situación o pasado. Otra herramienta, no sé si se acuerdan que esta charla en principio hablaba de cuáles eran mis herramientas pastorales, o sea, hacer un autoexamen, cómo están siendo en el lugar donde yo estoy, en la pastoral que me está tocando participar, cómo yo estoy, cómo la estoy llevando a cabo. Entonces, en función de eso, ver si estas herramientas pastorales son las adecuadas o no a los tiempos que estamos viviendo. El segundo herramienta habla acercamiento a los alejados. Toda la catequesis del Papa Francisco, ¿no? Francisco anima a los pastores a salir de sus templos, acercarse a ellos que se han alejado, acercar a aquellos que se han alejado de la iglesia o que se sienten excluidos. Acá tenemos conversación espiritual, escucha activa y diálogo. El Papa destaca la importancia de escuchar a las personas, especialmente a los jóvenes, los pobres y los marginados, para comprender sus necesidades y preocupaciones. Dice, cultura del encuentro y participación. Fomenta que los pobres no sean meros receptores de caridad, sino participantes activos de su propia transformación. La verdad que es riquísimo la charla esa que dieron los chicos la otra vez. Dice, acción profética y sinodal. La Iglesia debe denunciar las estructuras que generan pobreza y deben actuar de manera sinodal, escuchando las necesidades de las personas empobrecidas. Enfoque de la dignidad humana, tierra, trabajo y techo. Las parroquias deben abordar las necesidades fundamentales de las personas, proporcionando atención a través de bolsas de trabajo, cursos, capacitación, apoyo y vivienda. Bueno, eso eran más o menos las herramientas que se habían dado. Entonces, ahora, en función de esas dos preguntas, ¿ustedes las tienen escritas por ahí? Las tienen en el Power. Ah, en el Power están. ¿Las ven? ¿Las pueden ver? ¿Estas? He podido discernir en oración cuál es el lugar donde el Señor me llama a pastorear y qué herramientas y estrategias necesito utilizar para poder llevar a cabo esta misión. Así que vamos a escucharnos eso. Esa va a ser la práctica, escucharnos. Cada uno va a tener un tiempo. Podemos darle un minuto. Un minuto cada uno para que pueda hablar. Para hacer el discernimiento personal. Uh-huh. Tenemos 3 oyentes que van a participar. Las chicas. Sí. ¿Mañana va a ser la secretaria o...? Sí. Necesitamos un secretario. Un secretario. ¿Quién quiere tomar nota? Bueno, recordamos, bueno, un poquito recordamos la dinámica. Se hace la oración inicial, que nosotros la hicimos al comienzo. El texto, que es ahora este texto de ejemplo, que es el que compartió Jorge. Y vamos cada uno exponiendo y expresando lo que en oración pudimos, lo que en oración el Espíritu nos suscita de eso que hemos escuchado, en base a estas dos preguntitas. Hay una persona que tiene que ser de moderador, es decir, controlando el tiempo, prestando atención. Nosotros hoy somos muy poquitos, entonces no hay problema. Cuando es un grupo... Cuando hay un grupo más grande, tenemos que tener en cuenta eso, del tiempo, y que todos nos escuchemos, ¿sí? Que no nos interrumpamos, que no contestemos a lo que la otra persona dice, sino que lo guardemos en el corazón para cuando sea la segunda ronda podamos expresarlo, ¿sí? ¿Se comprendió? Julio y Graciela. Abran los micrófonos, porque somos poquitos hoy, no hay problema. No va a haber problema hoy. Hoy somos nosotros. Bien. Bueno, bien. ¿Quién va a tomar nota?
Martita, bueno, entonces Marta acá, que nos ayuda siempre en cada encuentro, va a tomar nota y cada uno de nosotros va a ir expresando lo que el Espíritu nos dice en base a estas preguntitas. Julio, ¿quieres comenzar? Sí, ¿cuánto era el tiempo? Porque ahí estaba disperso un montón de papeles acá. 1 minuto, 1 minuto y medio. La Bien, idea cuando son, o sea, hoy nos podemos extender un poquito más, pero cuando son 7 u 8, ese minuto se transforma en una reflexión. Si no se acotan los tiempos, termina yéndose o diluyéndose la idea. Bien. Bueno, yo ahora estaba un poco medio disperso porque hice el curso del Sino de la Sinodalidad con el Padre Grande en el seminario. Bueno, eso, o sea, como trabajo final, hubo que armar, digamos, las propuestas del sínodo, cómo aplicarlas comunitariamente. Bueno, un poco lo que yo veía es, y en esto después de hacer una inauguración, ¿cuál lugar donde el Señor me llama a pastorear? En mi caso personal, yo hace 30 y pico años trabajo en la misma comunidad, pero siempre fuimos capilla, ahora somos parroquia. Y lo que yo veo es que tenemos muchas falencias. ¿Por qué? Porque al ser capilla siempre estuvimos supeditados a la parroquia. Entonces eso nos hace adolecer de montones de herramientas que el sínodo nos da. Y ver también qué podemos hacer nosotros, un poco desde la catequesis, desde el aporte que podemos hacer en las distintas áreas. Ahí un poco se planteaban las necesidades que tenemos como comunidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque en el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta tomar apuntes, tengo la letra horrible, pero yo me la entiendo, y participar en todas las actividades que sean formativas. Por ejemplo, en el IAC, yo hace un tiempo que estoy participando de todos los encuentros, de todas las reuniones virtual, porque me es más cómodo desde mi casa. Y también de retiro, etcétera. Eso ahí, por ejemplo, un poco en este charla con el Espíritu, he podido ver a la luz del Espíritu cuáles eran mis falencias y mis limitaciones para escuchar y comprender al otro. Pero a veces es más fácil estar cómodo con lo que pensamos más o menos parecido que cuando se arma todo el despiole de las diferentes opiniones. Que a veces se pierde mucho tiempo ahí porque no hay un estudio, no hay un discernimiento, no hay una oración previa para que el Espíritu transmita, ¿no es cierto?, cuáles son sus mociones y lo que quiere para el hombre de hoy. Como yo ahí, de todas las reflexiones que se hicieron, me tocó un caso especial porque muchos monaguillos, conozco 3 casos, de que fueron monaguillos junto conmigo, me ayudaron en el altar, y resulta que ahora los veo adolescentes y sumidos en la droga, por ejemplo. ¿No es cierto? Mal físicamente, abatido espiritualmente y a la buena de Dios. Entonces yo ahí, bueno, me causó, la verdad que me chocó porque, bueno, ¿qué hago? Porque de mi comunidad todo es acotado, chiquito, recién empezando. Pero bueno, me hizo también pensar en que también tenemos que ser más abiertos, pensar en los demás. ¿Por qué? Porque cerrarse y achicarse es lo que decía Francisco. Quiere una iglesia accidentada, los jóvenes que hagan lío y que se arme el despiole, pero que salgamos al encuentro del otro que sufre y que necesita. Yo eso lo entendí perfectamente con el sínodo, porque venía siguiendo lo de Francisco y de todo lo que fue reticente de él en esto, en salir, en decir, bueno, che, abandonemos la seguridad, salgamos. Un poco eso es lo que a mí me quedó picando de él, y con el sínodo, digo, ya está, acá, lo que era un envión del Espíritu se transformó en un huracán, en un tornado,
que es hacia afuera, hacia la periferia, hacia los demás. Porque yo por ahí entendí esto, de cuál es mi misión, ¿no? Estar hoy, pero al servicio y en la búsqueda del otro, ¿no? Y en la entrega también. Creo que se me fue más de un minuto, pero bueno. Gracias, Julio. Graciela. Bueno, a mí me pasa que yo siempre estuve en capillas trabajando. Bueno, ahora sigo en una capilla trabajando y bueno, a mí me pasa que, bueno, en la capilla donde estoy siempre hay miles de falencias y siempre lo hablo con el padre. Bueno, vamos a hacer algo, te digo. Hay un padre que es un padre, mm, si digamos, hará un año que está, entonces como que es nuevito, entonces le digo, mire, padre, hay que hacer esto. Y, ay, dice, ¿cómo me manejás vos? Me dice, porque es jovencito, porque no sabe cómo se maneja dentro de lo que es la parte militar. Si yo bien no soy militar y es mi esposo el militar, pero yo sé, como ya hace unos cuantos años que estoy dando catequesis ahí, yo sé cómo se maneja, entonces le digo, bueno, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Digo, pero hagamos algo, le digo. Podríamos hacer, le digo, algo por la capilla, algo, y él como que todavía está ahí tan nuevito que no sabe qué hacer. Y a mí me pasa que hay mucha gente que va porque le encanta el ser escuchado. Y cuando hablamos recién de ser escuchado, yo digo, más que ser escuchado es ser oído. El ser oído de no escuchar, sino oír al otro. Y hay personas que necesitan ser oídas. Y eso pasa en las capillas, por ahí. Cuando las capillas son chiquitas, a la gente le gusta más, porque le gustan que la reciban, les pregunten cómo están. No solo el sacerdote, sino quienes están dentro de las capillas. Cuando ingresan y empiezan a preguntar, por la secretaria, o quien lee las lecturas, porque preguntan, ay, no vino la señora que lee la lectura, o el señor ese que lee la lectura que lee tan lindo, o el que canta, y la gente es así, siempre le gusta eso. Cuando son las capillas chicas, le gusta eso, que lo estén en ellos, que estén escuchándolos, que estén saludándolos cuando ingresan, cuando se van, preguntándoles cómo les fue en la semana, en la familia, en su trabajo. Y después el trabajo también, escucharnos a mis compañeros, porque por ahí hay muchos de mis compañeros que tienen muchos por ahí problemas, y uno lo escucha y lo va guiando, los va guiando en los problemas que tienen. O por ahí, donde yo trabajo, que hay empresas especializadas, y la vez pasada, hablando con uno de los chicos que limpia, me dice, ¿vos sabés lo que me pasó? Y me dice Graciela, dice, yo lo conozco del barrio, ¿no? Dice, vos sabés que yo soy evangelista, dice, y cuando entré y vi la capilla, sentí algo raro en mi corazón, dice, y me fui directo a la capilla a rezar, dice. No sé por qué, dice, decime vos, dice, que vos que sos catequista, dice, ¿por qué me pasó esto? Dice. Le digo, porque Dios te llamó, le digo, no hay otra explicación, le digo, pero porque vos tenés que ir por el buen camino, porque él venía de los malos caminos, del camino de la droga, de la delincuencia, dice, y yo no quiero volver a todo eso, me decía. Bueno, le digo, ¿ves?
ahí lo tenés a Dios. Él te llamó, te hizo un llamado. Entonces vos tenés que seguir por el buen camino. Es eso, Dios te quiere por el buen camino. Si vos sos evangelista, sos de la religión que sea, Dios no te está diciendo que no vayas a la capilla. Dios te está llamando ahí, que estés ahí, que vayas y lo saludes, le digo, porque Dios es de todos, le digo, no es solamente mío, le digo, porque está ahí en la capilla, le digo. Entonces le digo, vos tenés que seguir por el buen camino, le digo, como Él quiere, le digo. No sé, dice, pero sentí algo extraño en mi corazón, dice. Y después dice, ¿sabes qué? Dice, cuando yo vea a uno de los sacerdotes me voy a acercar a él, dice, y voy a charlarlo también, dice. Bien. Perfecto. Gracias, gracias. Chicas, Betina. En cuanto a discernir, yo lo he pensado un montón, porque yo estoy en varias, porque estoy en la pastoral bíblica, en la animación bíblica, y por el otro lado estoy en el consejo también de protección a menores, personas vulnerables. Y bueno, estar acá también es una especie de pastoral, estar acá en el consejo. Entonces muchas veces lo he pensado, si realmente estoy haciendo lo que le sirve a Dios, ¿no? Lo que le sirve al que me rodea. Y entonces, bueno, buscar herramientas, hasta dónde puedo, qué es lo que yo puedo ofrecer. Si sirve para el pastoreo, esto que yo puedo ofrecer. Yo sé mis límites y tengo que ser coherente con mis límites, ¿no? Entonces, las estrategias es tener paciencia, saber escuchar, saber involucrarse en lo que está pasando al otro, pero involucrarse sin invadir, ¿no? Que se sienta acompañado, que se sienta apoyado. Bueno, y hacer más seductor el mensaje, ¿no? El evangelio. Me parece que sobre eso es lo que tenemos que trabajar todos, ¿no? El evangelio lo dice todo, así que la Biblia lo dice todo, porque el Antiguo Testamento también es maravilloso. Así que me parece que esas son las estrategias que yo puedo llegar a tener y lo que he podido discernir en todos estos años, ¿no? Cuando Dios me pide otra cosa, vale. Gracias, Betina. Mariana. ¿Algo? Yo estaría en la segunda ronda, está escuchando exactamente. Pero fundamentalmente esta de dónde nos llama a pastorear, creo que es estar al servicio, dar a conocer la palabra desde el lugar que uno pueda. Sería mi impresión. Gracias. Marta, ¿no? Bien. Jorge. Sí, colaborar donde el Señor nos llama a pastorear, cada cual en su parroquia. O sea, no desoír el llamado del Señor cuando uno lo convocan para colaborar. Muchas veces ese sí nos da más de lo que nosotros damos. Y con respecto a las herramientas y estrategias, me gustó la de la escucha activa y el diálogo, eso lo decíamos del Papa Francisco, de escuchar sobre todo a los jóvenes, los pobres y los marginados, ¿sí? Para comprender sus necesidades y preocupaciones. Eso como estrategia y herramienta, que muchas veces es lo que más nos cuesta. Escuchar a los que no están al lado nuestro, o sí, pero no lo visualizamos. Gracias, Jorge. Y en mi caso, yo estoy en un proceso de discernimiento, así que estoy en profunda oración
y pidiendo al Espíritu que me guíe a dónde quiere que yo sirva. Y las herramientas y las estrategias, por supuesto, mucha oración, incrementando la oración en algunos momentos, escuchando, viendo y prestando atención a los demás. Y muchas veces en las personas veo a Dios que me va hablando. Así que, bueno, esas son mis estrategias. Pasamos la primera ronda. Ahora viene la segunda. Ya todos nos pudimos escuchar, ¿verdad? Ahora pasamos a la segunda, que es, vamos a expresar cada uno brevemente lo que nos resonó de lo que dijo. ¿Sí? ¿Quién comienza? Brevemente. Mariana. Pero lo que me resonó más es ser oído del otro, lo que decía Graciela. ¿Sí? Gracias. A mí lo que me resonó es lo que dijiste vos. Eso de que estás discerniendo. O sea, no hay tiempo. Siempre podés estar discerniendo hasta encontrar un lugar que Dios te no aceptar eso. Bien. Julio, Graciela. Julio. Bien, a mí lo que más me resonó es la predisposición y la apertura hacia las mociones del espíritu. Porque si uno está predispuesto y abierto, por espíritu, va a alargar todas las plumas que tenga y no nos vamos a mover. Bien, gracias. Graciela. No, a mí también, lo mismo que dijiste vos o lo mismo que dijo Julio me resonaron es lo mismo. Eso de seguir buscando tu camino también, por ahí, que el espíritu te guíe. A lo mejor todavía estás ahí buscando, el espíritu está todavía viendo dónde tenés que ir, dónde está el lugar donde tengas que ir, ¿no? Eso me resonó mucho, porque hoy estás acá con nosotros, pero todavía me resonó eso, que hoy no estás dando esta clase, pero todavía estás en busca de dónde te lleva el espíritu. Entonces me resonó mucho eso. Bien, gracias. Sí, a mí me resonó también un poquito lo que decía Graciela, que es eso de escuchar al prójimo. Yo siempre me gusta hablar del prójimo como próximo, que es el más cercano, el que llega, el que tengo al lado, ¿no es cierto? Eso me hizo ruido, me llegó. A mí también, ¿no? La escucha y la contención, que decía Graciela, y la oración. Bueno, pasamos a la tercera ronda, que es compartir lo que salió en común. Así que las escuchamos ahora a las chicas que fueron tomando nota. Marta, ¿quieres comentar? Perdón, Martita, ¿querés venir más acá? ¿Se escucha? ¿Ustedes le escuchan a Marta? ¿No? No te escucho. Pon el micrófono del teléfono. No, A ver si se escucha ahora. sí, voy a tener que apagar eso. Ajá. Ahora me van a escuchar bien. No sé si no se va a bloquear. Vení para acá. Venite de este lado. Vení acá. Así te ven. Bueno, ¿Qué anoté yo? Por ejemplo, que muchos decían que veían como falencias en las capillas, como que falta un poco más de escucha,
Eso fue lo que más me fui anotando. Que hay que participar más, involucrarse, aprender a escuchar al otro, más oración, involucrarse un poco más, tener paciencia, volver a hacer algunos. Y también seguir escribiendo, como que no está todavía, que hay que trabajarlo, seguir capacitándose, esas cosas, que es lo que más repetían. Lo que más se repetía. Escuchar al otro, no solo en la iglesia, que a la gente le gusta conocerse, escucharse, ser más cercano, no estar así tan aislado. Como ir a la iglesia o a la parroquia, lo que fuera, y conocer a los. Bueno, eso. No sé si además. Este es el método. Indudablemente es no sé si el ideal, fue un ensayo, un simple ensayo y muy de entre casa tal vez, ¿no? Pero es el método que nos propone la Iglesia, que nos proponía el Papa Francisco y que, como le dijimos, viene desde el mismo Jesús, ¿no? Incluso de antes, porque Dios salió al encuentro, y Dios escuchó, y Dios, entonces, si Dios está en el hermano, vamos a escucharlo a Dios en el hermano. Entonces, es un método muy lindo y que nos hace crecer, que nos enriquece y que nos hace ser comunidad. Nosotros ahora compartimos todo esto que pudimos intercambiar, que pudimos escuchar, que pudimos compartir. Indudablemente, el Espíritu va a seguir suscitando cosas en nosotros en este tiempo. Entonces, como decíamos, dejar abierto nuestro corazón para que el Espíritu sople como quiera, donde quiere y cuando quiere. Seamos abiertos al Espíritu. Cada vez que hacemos, nosotros hace 2 años más o menos empezamos con esto de la convención espiritual, y cada vez que hacemos una es increíble las cosas que nos llevamos de cada conversación, de cada tema, las cosas que uno lo lee o lo charla y muchas veces lo pasa por arriba y otro lo ve. O depende, pasa algo parecido que nos pasa con la lectio, que depende cómo estemos nosotros en ese momento de ánimo, en nuestro estado anímico, todo, vemos un sentido distinto y enriquecedor, ¿no? de esta conversación. Y las cosas lindas que salen en comunidad, todas estas cosas que decían recién a modo de resumen, de conclusión de esta conversación, de este ciclo de charlas del módulo que dimos lo del Consejo de Laicos, la verdad que es riquísimo. Yo tenía mis dudas hoy, le decía a Sandra, con respecto a las preguntas que íbamos a hacer tienen que ver con charlas que empezaron hace prácticamente 3 meses. Y si se iban a acordar, y la verdad que me nuevamente gratamente sorprendido. ¿Hacemos una oración? ¿Hacemos una oración final? Lo que quieran, cada uno. Dale. Los invitamos a que cada uno agradezca al Señor, haga una oración así cortita. La hoja mía y la Libremente. Bueno, yo quiero agradecerle al Señor esta posibilidad, digámosle, de poder saber que hay muchas herramientas, que la Iglesia nos ha dado infinidad de herramientas, pero que necesita que seamos gente de oración, que nos formemos, porque si no sabemos qué dice el Papa, si no sabemos qué dice la Iglesia,
¿cómo vamos a ser fieles a lo que Dios quiere hoy si no estamos en sintonía y en comunión? Así que bueno, yo te pido la paciencia y la fortaleza para poder seguir en este camino y ser discípulos misioneros como nos pedís. Amén. Amén. Yo quiero pedir que en vez de mirar, ver mucho más allá, en vez de escuchar, oír más, y que el Espíritu Santo nos ayude a todos en este camino, que ya, bueno, hace, como dice, hace más de 3 meses, creo que empezamos, ¿no? Que yo me enganché, de golpe me enganché y bueno, me gustó y lo sigo y lo estoy siguiendo y me gusta mucho. Entonces, seguirlo y que el Espíritu nos siga en este camino y seguir compartiendo estas clases así tan lindas todos los viernes. Amén. Yo agradezco al Espíritu Santo que ha hecho posible estas reuniones también, porque mucha gente, incluida, desconocía algunas pastorales. Estamos todos representados en una u otra. Y abrir así el corazón y la cabeza de la gente es muy importante. Es el único modo de tener una iglesia sana. A ver. Mari. Yo voy a leer porque no sé. Ven Espíritu Santo y enciende tu luz en nuestros sentidos e infunde tu amor en nuestros corazones, para que nos permita poder aprender a escuchar sin juzgar. Amén. Yo agradecer a todos los encuentros que han este año, que son los medios que aparecen. Amén. Yo voy a leer una oración del discernimiento de las prácticas ignacianas, que la leí hoy, la verdad que me encantó, que dice: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, te lo retorno. Todo es tuyo, disponete a tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, que esta me va. Bueno, yo los invito a agradecerle al Señor vamos primero a agradecerle a María, que ella nos acompañó y nos acompañó mucho en este tiempo, no solo a nosotros, a ustedes, que los sigue iluminando, al equipo. Fueron momentos muy, muy especiales los que nos tocó compartir. Entonces, a María le vamos a entregar toda esta misión que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón, nos está llevando y nos está iluminando. Así que ella también que nos ayude a ver y poder ser como ella, estar atenta a las necesidades de los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en nombre del Consejo, nosotros con Jorge queremos agradecerles a ustedes. Hoy lo tenemos a Graciela y a Julio, pero a todos los que integran este curso, por todo lo que nos han enriquecido encuentro tras encuentro. Al equipo del instituto, a Jandri, a Claudia, a Betina, a Marta,
Pochi, Gustavo, porque no solo nos abrieron las puertas, sino que nos ayudaron día a día todos a estar más cerca del Señor. Confiaron sobre todo. Gracias por confiar en nosotros, por ayudarnos, por enriquecernos, porque con este intercambio a nosotros nos hicieron ver a Dios. En ustedes vimos a Dios. Así que muchas, muchas gracias. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento que el Señor así lo disponga. Gracias. Ya pasaron en el grupo para el próximo, el que se quiera anotar, tiene el enlace. El enlace. En el grupo del curso, si no lo piden ahí. Ajá. Bien, bien. Gracias. Muchísimas gracias por estar, por la atención. Ustedes, nos vemos. Gracias. Gracias. Que Dios Chao. bendiga. Chao, chao. Muchas gracias.